1. Conceptos fundamentales. La termodinámica es la rama de la ciencia que describe el comportamiento de la materia y la transformación entre las diferentes formas de energía a escala macroscópica. Un sistema termodinámico está constituido por todos los materiales implicados en el proceso bajo estudio. El resto del universo se llama medio. Si el sistema intercambia materia con el medio, es un sistema abierto. Si no lo hace, es un sistema cerrado. Cuando un sistema no puede intercambiar materia y energía, se llama sistema aislado. Se conocen como las variables macroscópicas termodinámicas a la presión, el volumen y la temperatura. Dos. Ley cero de la termodinámica. Dos sistemas que están por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema están también en equilibrio térmico entre sí. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se conserva. Dicho en otras palabras, si un sistema pierde energía, esa pérdida se verá reflejada en la ganancia de energía del medio, o del mismo modo, si el medio pierde energía, el sistema ganará esa energía. Cuatro. Ecuaciones de estado y ley del gas ideal. La ecuación del gas ideal relaciona las condiciones con el estado del gas ideal. Cabe destacar que esta ley solo funciona para gases a bajas densidades. Matemáticamente se expresa como donde P es presión, V es volumen, N es la cantidad de materia medida en moles, R es la constante de los gases y T la temperatura. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las extensivas sí dependen de esta. Un ejemplo de una propiedad intensiva en la ecuación del gas ideal es la presión y la temperatura. Una variable extensiva, por ejemplo, es el volumen. La ley del gas ideal describe muy bien los gases a bajas densidades, pero esta ley no funciona para todos los gases, ya que solo describe el comportamiento del gas a nivel macroscópico, pero esto sin tomar en cuenta las interacciones que hacen las moléculas entre ellas. Para esto, para explicar a nivel microscópico y macroscópico, se utiliza la ecuación de Van der Waals, ya que esta incluye las dos variables. Otra forma de la fórmula de la ecuación de Van der Waals se puede escribir como presión es igual al número de moles por R, que es la constante, por la temperatura, todo esto sobre el volumen menos el tamaño de las moléculas. Esto menos el número de moles al cuadrado por A, que A viene siendo la fuerza de interacción entre las moléculas, sobre volumen al cuadrado. El tamaño de las moléculas se puede expresar también como la letra B y la fuerza de interacción, dicho anteriormente, como la letra A. La energía interna de un sistema es la energía que crea las partículas de forma energía cinética, energía potencial o funciones de trayectoria. En un sistema termodinámico se le llama funciones de trayectoria a las únicas formas por las que la energía puede fluir en un sistema o a través del mismo. Estas son el calor y el trabajo. Por lo tanto, se puede decir que el cambio en la energía interna de un sistema es igual a la suma del trabajo más el calor, dada la fórmula delta U es igual a trabajo más calor. El trabajo en termodinámica se define como una cantidad de energía que fluye a través de los límites entre el sistema y el medio. El trabajo se mide en joules. Los resultados macroscópicos en un sistema al que se le aplica un trabajo es el cambio de volumen. El trabajo en un sistema de compresión o expansión de un gas se describe matemáticamente como W, es decir, trabajo, es igual a menos la integral de la presión externa por el diferencial de volumen. Si la presión externa es constante, se dice que el proceso es irreversible, mientras que si la presión externa es variable, se dice que el proceso es reversible. El calor se define en termodinámica como la cantidad de energía que fluye a través de los límites entre el sistema y el medio, como consecuencia de un diferencial de temperatura entre el sistema y el medio. Es importante destacar que el calor necesita un medio por el cual fluir, por lo que para cuantificar el flujo de calor es importante analizar qué tanto los materiales se resisten al flujo de calor.
Para esto se creó el término capacidad calorífica de los materiales. La capacidad calorífica es un valor constante o puede estar en función de la temperatura del medio. La capacidad calorífica se mide de manera experimental y sus unidades son Joule sobre Kelvin. Se representa con la letra C. Ahora que ya hemos definido la capacidad calorífica, podemos cuantificar el flujo de calor. El flujo de calor entre el sistema y el medio se representa con la siguiente ecuación matemática. Qp es igual a la integral a Qp del sistema por la temperatura por el diferencial de la temperatura. El calor al que el trabajo del sistema se mide en joules. Funciones de estado. Las funciones termodinámicas de estado son aquellas que describen el estado de un sistema. Estas funciones son la presión, el volumen y la energía interna de un material. La entalpía es una función de estado que relaciona la presión, el volumen y la energía interna del material. Al igual que energía interna, la entalpía tiene las mismas unidades. Sistema isobárico. Un sistema isobárico es un sistema que opera a presión constante. Como la presión es constante, en caso de que exista un cambio de la energía del sistema por medio de una expansión o compresión, ese sistema será irreversible, debido a que habrá una considerable pérdida energética, haciendo el proceso muy eficiente. Proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, la temperatura del sistema se mantiene constante. En consecuencia, el flujo de calor es cero. Para un proceso isotérmico, el cambio en la energía interna y la entalpía es cero. Según la primera ley de la termodinámica, el cambio en la energía es igual a la suma del calor más el trabajo. En este sistema en particular, como ya lo expliqué, el cambio en la energía y el cambio en la entalpía es igual a cero. Por lo tanto, se puede deducir que el calor es igual al trabajo con el signo contrario o viceversa. Para el cálculo del trabajo, matemáticamente es menos la integral de la presión externa diferencial de volumen. Cuando la presión externa es constante, se considera un proceso irreversible. Sin embargo, también existe el caso en que la presión externa sea un valor variable, entonces se considera un proceso reversible. Y pues como ya lo explicamos, como la temperatura del sistema es constante, el flujo de calor es cero. Proceso isocórico. La característica principal de un sistema isocórico es que el volumen es constante y en consecuencia no existe un trabajo en el mismo. Dada la primera ley de la termodinámica, que dice que el cambio en energía es igual a la suma del calor más el trabajo, como el trabajo es cero, entonces queda que el cambio en la energía es igual al calor. Para calcular la entalpía, que es igual al flujo de calor a volumen constante, y esto es igual a la capacidad calorífica al volumen constante por el diferencial de temperatura. Proceso adiabático. La característica principal de un proceso adiabático es que las paredes o fronteras del sistema no permiten el flujo de calor. Por lo tanto, en un sistema adiabático, según la primera ley de la termodinámica, la cual establece que el cambio en energía es igual a la suma de calor más el trabajo, como calor es cero, porque no existe un flujo de calor en las paredes del sistema, entonces nos queda que el cambio en energía es igual a el trabajo nada más, y el trabajo pues se calcula con la fórmula matemática de menos la integral de la presión externa por el diferencial de volumen. Si el